Cuando el servicio funerario de don Eusebio comenzó, todo parecía transcurrir con normalidad. Don Eusebio era una figura respetada en nuestro pequeño pueblo. Un hombre de pocas palabras, pero de muchos secretos, según decían los viejos del lugar. Su velorio atrajo a prácticamente toda la comunidad, pero a medida que la noche caía y el silencio se apoderaba del ambiente, las cosas comenzaron a tomar un rumbo que jamás hubiéramos imaginado. El ataúd donde reposaba don Eusebio era imponente, de caoba negra, con decoraciones doradas que relucían bajo la tenue luz de las velas. Pero lo que más llamaba la atención no era su lujo, sino el hecho de que el cajón había sido completamente sellado con gruesos clavos de acero, algo que no era habitual en nuestros funerales. Al preguntar al encargado de la funeraria, éste se limitó a decir que era una petición de la familia, aunque en sus ojos se reflejaba una extraña mezcla de miedo y desconcierto. La ceremonia religiosa pasó sin contratiempos, pero cuando llegó el momento de trasladar el ataúd al cementerio, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Los encargados de levantar el ataúd, 5 hombres fuertes, notaron de inmediato que era mucho más pesado de lo que debería ser. Más de lo que el cuerpo de un anciano como don Eusebio podía pesar. Se escucharon algunos murmullos entre los presentes, pero nadie se atrevió a decir nada en voz alta. Tras mucho esfuerzo, finalmente consiguieron cargarlo y dirigirlo al cementerio. El camino hacia el cementerio era largo y solitario, bordeado por árboles antiguos cuyas ramas parecían querer alcanzarnos a medida que avanzábamos. Un viento frío comenzó a soplar, y con él, el ambiente se tornó aún más inquietante. A medio camino, el viento trajo consigo un extraño murmullo. Al principio, pensé que eran solo hojas moviéndose entre las ramas, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Era como si alguien estuviera susurrando palabras que no lograba entender. Caminaba al lado de mi amigo Jorge, quien conocía muy bien a don Eusebio. Le pregunté si alguna vez había escuchado sobre el ataúd sellado, y me confesó que el anciano había hecho ese pedido en su lecho de muerte, insistiendo que bajo ningún concepto debía abrirse su cajón, ni siquiera para despedirse de su rostro. Nadie sabía por qué, pero había una historia que corría entre los más ancianos del pueblo. Don Eusebio, en su juventud, había practicado rituales que nadie se atrevía a mencionar en detalle. Decían que tenía un pacto con algo oscuro, y que su muerte no sería el final de su historia. Cuando llegamos al cementerio, el ambiente se había vuelto más tenso. La niebla comenzaba a envolver las lápidas, y las antorchas que nos alumbraban parecían vacilar bajo el viento. Al llegar a la tumba, los portadores comenzaron a bajar el ataúd, pero algo raro ocurrió. Uno de los hombres, Pedro, el más robusto del grupo, soltó un grito y dejó caer su lado del ataúd. Su rostro se había puesto blanco como el papel, y señalaba con mano temblorosa la tapa del cajón. Todos miramos en esa dirección, y lo que vimos nos dejó helados. El ataúd, hasta ese momento intacto, tenía una ligera hendidura en la parte superior, como si algo hubiera golpeado desde adentro. Nadie dijo una palabra, pero el pánico comenzaba a cundir entre los presentes. Los otros hombres soltaron el cajón con rapidez y se apartaron, mirándose entre ellos, sin saber qué hacer. De repente, se oyó un nuevo golpe, mucho más fuerte que el anterior. Provenía claramente del interior del ataúd. Las mujeres empezaron a murmurar oraciones y algunos hombres comenzaron a retroceder. Jorge y yo estábamos paralizados, incapaces de movernos o siquiera hablar. Y entonces, algo aún más escalofriante ocurrió. Una voz profunda, rasposa, emergió del interior del cajón. Al principio, era apenas un susurro, pero rápidamente se volvió clara. No entendíamos del todo lo que decía, pero eran palabras cargadas de ira. Una voz que no pertenecía a este mundo. Era como si don Eusebio estuviera tratando de comunicarse desde el más allá, pero aquello que lo retenía no lo dejaba descansar. El sepulturero, sudando y claramente asustado, intentó sellar la tumba lo más rápido posible,
pero los golpes desde el interior continuaban. El ataúd temblaba violentamente, como si algo o alguien quisiera salir desesperadamente. De pronto, uno de los clavos de acero que lo sellaban salió volando por los aires, como si una fuerza invisible lo hubiera arrancado. Al ver esto, los asistentes comenzaron a huir del cementerio, dejando todo atrás. Jorge, temblando, intentó detenerme, pero algo en mí quería saber más, quería entender lo que estaba ocurriendo. Me acerqué al ataúd, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror. Al hacerlo, escuché nuevamente aquella voz, que ahora parecía más clara. Decía mi nombre. Dio otro golpe, esta vez tan fuerte que casi hizo que la tapa se levantara. Jorge me tomó del brazo, y ambos corrimos lo más rápido que pudimos hacia la salida del cementerio. Cuando miré hacia atrás, pude ver cómo el ataúd seguía temblando, y el sepulturero, aún paralizado de miedo, intentaba llenar la tumba con tierra a toda velocidad. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los golpes y aquella voz, llamándome desde el otro lado. No fui el único. Muchas de las personas que asistieron al funeral contaron experiencias similares, voces, sombras que se movían en sus casas y pesadillas recurrentes. Ninguno de nosotros volvió a mencionar lo sucedido, pero todos sabíamos que, de alguna manera, el espíritu de don Eusebio no había encontrado la paz. Desde entonces, evito pasar cerca de aquel cementerio. Y aunque trato de olvidar lo que ocurrió, en lo más profundo de mi ser, sé que algún día tendré que regresar y enfrentar lo que quedó atrapado en ese ataúd sellado. Cuando recibí la invitación para el funeral de mi tío abuelo Rafael, me sentí incómodo desde el principio. Apenas lo conocía, solo lo había visto un par de veces cuando era niño, pero algo en esa invitación me inquietaba profundamente. No era la típica tarjeta que esperarías recibir. En lugar de las fechas y horas habituales, había un mensaje críptico: ven a despedirte antes de que la medianoche lo reclame. La ceremonia se celebraría en un pequeño cementerio a las afueras del pueblo, un lugar que apenas recordaba haber visitado de niño, pero del que solo tenía imágenes borrosas de un sitio oscuro y olvidado. Mi madre, quien era su única sobrina, parecía extrañamente evasiva cuando le pregunté sobre la muerte de Rafael. Simplemente me dijo que no era necesario que fuera, que podía mantenerme alejado de todo si lo deseaba, pero la urgencia en sus palabras me hizo querer ir aún más. Algo no estaba bien. La noche del funeral, tomé mi abrigo y conduje por el largo camino que serpenteaba hacia el cementerio. Las sombras de los árboles a los lados de la carretera parecían alargarse con cada minuto que pasaba, envolviendo el auto como si trataran de advertirme que regresara. Cuando llegué al lugar, no había más coches, solo el mío y una espesa neblina que cubría las lápidas como un velo. El silencio era abrumador, roto únicamente por el crujir de las hojas bajo mis pies y el latido acelerado de mi corazón. No había nadie allí para recibirme, ningún grupo de familiares o amigos. La capilla donde se suponía que se realizaría el funeral estaba vacía, con la puerta entreabierta y las velas parpadeando débilmente, como si también ellas sintieran la presencia de algo oscuro en el ambiente. Avancé hacia el ataúd de madera negra que se encontraba en el centro de la capilla. Algo en el aire se sentía espeso, como si el propio oxígeno se negara a ser respirado. Al acercarme, vi el rostro de Rafael, pálido y sereno, pero sus ojos no estaban completamente cerrados. Un fino resquicio de blanco asomaba bajo sus párpados, como si aún pudiera ver lo que sucedía a su alrededor. Un ruido, apenas un susurro, rompió el silencio. Parecía provenir del propio ataúd, como si alguien estuviera rascando la madera desde dentro. Me detuve en seco, el aire en mis pulmones se congeló, pero en lugar de huir, di un paso más cerca, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror. Entonces lo escuché claramente, una voz, apenas un murmullo, que venía desde el cuerpo de Rafael.
¿Por qué has venido? Retrocedí, tropezando con una de las bancas de la capilla. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. ¿Era mi mente jugando trucos o había escuchado realmente su voz? Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo. De repente, las luces de las velas comenzaron a apagarse, una por una, dejando la sala en una penumbra aún más inquietante. No quería seguir allí, pero mis pies se sentían clavados en el suelo. Entonces, el ataúd comenzó a moverse, un temblor casi imperceptible al principio, pero luego, la tapa se sacudió como si algo dentro luchara por salir. El sonido del rascado se intensificó, transformándose en golpes sordos. Estaba paralizado de terror. Las velas se apagaron por completo y la oscuridad me envolvió. Sentí una presencia a mi lado, algo frío y antiguo, algo que no debía estar allí. Los golpes continuaron, más frenéticos, más desesperados. Y entonces, escuché su voz de nuevo, más fuerte, más clara. «Déjame salir». Con un grito ahogado, me lancé hacia la puerta de la capilla. Al llegar, la encontré cerrada, sellada como si el propio edificio se hubiera transformado en una tumba. Golpeé y tiré de la manija, pero no cedía. Desesperado, miré hacia atrás y vi que el ataúd estaba ahora completamente erguido. La tapa se abrió con un crujido que resonó en la capilla vacía, y la figura de Rafael, envuelta en sombras, comenzó a emerger lentamente. No era humano. Su piel, aunque todavía reconocible, estaba seca y pegada a los huesos, sus ojos ahora completamente abiertos, brillaban con un fuego antinatural. Su boca se abrió, pero no para hablar, sino para emitir un sonido gutural, algo que no pertenecía a este mundo. Intentaba moverse hacia mí, arrastrando su cuerpo fuera del ataúd, con cada paso rompiendo el silencio con el eco de sus pies descalzos. Logré tirar la puerta con todas mis fuerzas y esta vez se abrió. Salí corriendo hacia el cementerio, la niebla ahora tan densa que apenas podía ver las lápidas a mi alrededor. Pero algo me seguía. Podía escuchar sus pasos, lentos y deliberados, como si disfrutara prolongar mi terror. No me atreví a mirar atrás. Corrí hacia mi auto, mis llaves temblando en mis manos mientras intentaba abrir la puerta. Cuando finalmente logré entrar, arranqué el motor y salí disparado del lugar. A medida que me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi una figura oscura de pie en la entrada del cementerio, observándome. Sabía que no me seguiría más allá de esos límites, pero la sensación de su presencia nunca me abandonaría. Desde esa noche, he evitado los funerales a toda costa. Pero a veces, en la quietud de la medianoche, cuando todo está en silencio, escucho el sonido de un rascado. Y me pregunto si algún día, Rafael vendrá a buscarme, para reclamar lo que dejé atrás. Siempre había acompañado a mi mejor amigo en sus momentos más difíciles, pero jamás pensé que una experiencia tan sombría como la que viví en el funeral de su abuela me marcaría de por vida. No soy alguien que crea en lo paranormal o en las antiguas supersticiones que suelen rodear los funerales en algunos pueblos, pero lo que ocurrió aquel día me hizo replantear todo lo que consideraba lógico. La abuela de mi amigo había fallecido a los 94 años, una vida larga y llena de historias que ni él mismo conocía del todo. La familia de su abuela pertenecía a una antigua comunidad rural, un lugar que parecía atrapado en el tiempo. Las casas eran viejas, las calles estaban llenas de baches, y el aire del pueblo tenía una extraña densidad, como si las paredes mismas susurraran relatos de generaciones pasadas. El día del funeral, algo en el ambiente se sentía raro desde que llegamos al pueblo. El cielo, aunque no nublado, estaba cubierto por una neblina que difuminaba los contornos del paisaje. Un viento frío y constante soplaba sin motivo aparente, y había una sensación de inquietud que parecía envolver a todos los que habían acudido a despedir a la anciana.
Recuerdo claramente cuando mi amigo me contó, un par de días antes, que su abuela había pasado sus últimos días murmurando cosas extrañas. A menudo la encontraban hablando sola en su habitación, mirando hacia la ventana con una expresión vacía en su rostro. Lo que más perturbaba a la familia era que, en sus momentos más lúcidos, ella repetía una frase escalofriante: no me iré sola. Alguien debe venir conmigo. Todos, incluidos los doctores, atribuían esas palabras a las alucinaciones propias de la vejez, pero algo en la manera en que lo decían no dejaba de causar incomodidad. El funeral se celebraba en una pequeña iglesia en las afueras del pueblo, un edificio que había sido testigo de muchas despedidas, según los lugareños. Pero algo en ese lugar no parecía correcto. La estructura parecía más oscura de lo que debería ser, como si la luz se desvaneciera al tocar sus muros. Dentro de la iglesia, el aire estaba pesado, y todos los presentes estaban en silencio, como si sintieran la misma presencia invisible que yo percibía. El servicio comenzó de manera normal. Las palabras del sacerdote resonaban en el ambiente, pero algo no encajaba. Era como si todos estuvieran esperando que algo ocurriera. La familia de mi amigo, sentada en las primeras filas, mantenía una compostura solemne, pero en sus rostros se notaba una preocupación que iba más allá de la tristeza por la pérdida. Cuando llegó el momento de trasladar el ataúd al cementerio, el clima cambió bruscamente. El cielo se tornó gris en cuestión de minutos y una lluvia ligera comenzó a caer. El camino hacia el cementerio estaba cubierto de barro, lo que hacía que los pasos fueran lentos y pesados. A medida que avanzábamos, el viento silbaba entre los árboles y pude notar que muchos de los asistentes no dejaban de mirar nerviosamente hacia los alrededores, como si estuvieran esperando ver algo que no querían encontrar. El cementerio estaba en una colina, rodeado de árboles viejos y retorcidos que parecían extender sus ramas como dedos huesudos. Al llegar a la tumba, el ambiente se volvió aún más tenso. Mientras bajaban el ataúd, el viento cesó de repente. Todo quedó en un silencio absoluto. No era solo la ausencia de sonido lo que me perturbaba, sino la sensación de que algo estaba al acecho, observándonos desde las sombras. El sepulturero comenzó a echar la tierra sobre el ataúd. Fue entonces cuando lo escuchamos por primera vez, un golpe sordo, débil pero inconfundible, proveniente del interior de la caja. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cuando el segundo golpe resonó, supe que todos lo habíamos escuchado. Las miradas de los asistentes se cruzaron, llenas de terror y confusión. El sepulturero detuvo su labor y miró a los familiares, como esperando instrucciones, pero nadie se movió. El tercer golpe fue mucho más fuerte, como si algo o alguien estuviera desesperado por salir. Mi amigo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, corrió hacia la tumba, gritando el nombre de su abuela. Intentó saltar dentro de la fosa, pero lo detuvimos entre varios. Estaba fuera de sí, luchando por liberarse de nuestro agarre. «Déjenme, ella sigue ahí, no la entierren», gritaba entre sollozos. Mientras intentábamos calmarlo, los golpes continuaban, cada vez más rápidos y furiosos. El sacerdote, visiblemente nervioso, comenzó a recitar una oración en voz baja, pero sus palabras se perdían en el aire. El sepulturero, incapaz de seguir con su tarea, se apartó de la tumba, dejando caer la pala. El terror en su rostro era palpable. En ese momento, algo extraño ocurrió. El viento volvió a soplar, pero esta vez era más fuerte, casi huracanado. Las ramas de los árboles crujían, y una especie de murmullo empezó a rodearnos. Era como si las voces del viento estuvieran hablando, aunque no entendíamos lo que decían. Todos los presentes, incluyendo al sacerdote, retrocedieron, formando un círculo alrededor de la tumba. Nadie se atrevía a acercarse. El ataúd, que ya estaba parcialmente cubierto de tierra, comenzó a temblar. Un sonido indescriptible, como un crujido, se oyó proveniente de su interior.
Las personas más supersticiosas comenzaron a abandonar el lugar en medio de murmullos sobre maldiciones y espíritus vengativos. El sacerdote, pálido como un papel, sugirió que lo mejor sería sellar la tumba de inmediato y realizar una oración de protección más tarde. Fue entonces cuando, de repente, los golpes cesaron. El viento se detuvo y el silencio volvió a apoderarse del lugar. Durante unos segundos, nadie se movió. Todos parecíamos estar esperando el próximo evento sobrenatural. Finalmente, el sepulturero, temblando, decidió terminar su trabajo lo más rápido posible. Nadie dijo nada más. Los asistentes, todavía en estado de shock, comenzaron a retirarse lentamente, susurrando entre ellos. Esa noche, mi amigo me confesó que en sueños, había visto a su abuela, parada junto a su cama, mirándolo fijamente. Estaba sonriendo, pero sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Te lo dije, le susurró ella en el sueño, no me iría sola. Desde entonces, no ha vuelto a ser el mismo. A veces, aún pienso en aquel día, en los golpes desde dentro de la tumba y en las palabras de la anciana. Y cada vez que lo hago, no puedo evitar sentir que, en ese funeral, algo más fue enterrado junto con su abuela. Algo que todavía está allí, bajo tierra, esperando su momento para regresar. A principios de los años 80, mi familia era dueña de una pequeña funeraria en un pueblo remoto. El negocio era bastante modesto, pero el trabajo nunca faltaba. Yo tenía apenas 19 años cuando comencé a trabajar allí, ayudando en lo que podía, desde organizar los servicios hasta preparar los cuerpos para los velatorios. Para muchos, era un trabajo oscuro y perturbador, pero para mí era una forma de vida. A veces, llegaban casos que dejaban una extraña sensación en el aire, pero nada me prepararía para lo que ocurrió con el cuerpo de don Sebastián. Don Sebastián era un hombre anciano, el más viejo del pueblo, conocido por su carácter irascible y su tendencia a apartarse de todos. Vivía solo en una gran casa a las afueras del pueblo, rodeada de historias de maldiciones y pactos oscuros. Algunos decían que había hecho un trato con el diablo, otros aseguraban haber visto sombras extrañas rondar su propiedad en las noches. Nadie se acercaba demasiado a su casa, pero cuando murió, fue inevitable que llegara a nuestra funeraria. Cuando llegó el cuerpo de don Sebastián, mi padre me dijo que me encargara del caso. No era la primera vez que lo hacía, pero algo en la forma en que mi padre lo dijo me hizo sentir incómodo. El cuerpo estaba frío, mucho más frío de lo normal, como si hubiera estado expuesto a algo más que a la muerte natural. Su expresión no era de paz, como la que suele quedar en los fallecidos, sino una mueca congelada de horror, como si hubiera visto algo más allá de este mundo justo antes de morir. El velorio se celebró al día siguiente en la misma funeraria. Muy pocas personas asistieron. Algunos vecinos, movidos por la curiosidad, se acercaron, pero la mayoría se mantuvo alejada. Los murmullos de su vida secreta se oían entre las paredes. Pero lo más extraño fue cuando uno de los asistentes, un anciano que nadie reconocía, se acercó al ataque, observó el cuerpo y murmuró algo en un idioma que no pude entender. Al alejarse, me lanzó una mirada que me dejó helado. No pude evitar sentir que ese hombre sabía algo que yo no. Esa noche, después de que los pocos asistentes se marcharan, me quedé solo en la funeraria. Mi padre me había dejado un cargo de cerrar todo, y aunque no era la primera vez que lo hacía, aquella noche el ambiente se sentía más pesado. Me acerqué al ataúd una última vez antes de cerrar la tapa, observando el rostro de don Sebastián. Su mueca seguía siendo tan perturbadora como la primera vez que lo vi, pero lo que me detuvo fue el leve movimiento que percibí en su mano. Era imposible, me dije. Los cadáveres no se mueven. Me acerqué más, con la respiración agitada. Mi mano temblorosa tocó su piel, y de repente, sus ojos se abrieron de golpe. Retrocedí,
cayendo al suelo mientras el cuerpo rígido de don Sebastián se levantaba en el ataúd. El terror me paralizó por unos segundos que parecieron eternos. No podía gritar, no podía moverme. Solo podía observar cómo ese cadáver se levantaba lentamente, girando su cabeza hacia mí con esos ojos vacíos. De repente, comenzó a murmurar las mismas palabras que había dicho aquel anciano en el velorio. No entendía lo que decía, pero sabía que no era algo bueno. La funeraria se llenó de un frío intenso, y una sombra comenzó a extenderse desde los pies de don Sebastián. No era una sombra normal, era algo denso, oscuro, como si absorbiera toda la luz de la habitación. De pronto, el sonido de la puerta principal abriéndose rompió el hechizo. Mi padre había regresado inesperadamente. Al ver mi estado, corrió hacia mí, pero cuando ambos miramos el ataúd, don Sebastián yacía de nuevo inmóvil, con los ojos cerrados. Mi padre no me creyó cuando le conté lo sucedido. Me dijo que era el cansancio, que los velorios de noche siempre afectaban la mente, pero yo sabía lo que había visto. Al día siguiente, el cuerpo de don Sebastián fue enterrado en el cementerio del pueblo, y pensé que todo había terminado. Sin embargo, aquella misma noche, alguien tocó la puerta de la funeraria. Abrí con precaución y me encontré con el anciano del velorio. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «Él no está descansando», me dijo con voz grave. «Nunca debí ser enterrado aquí. Ahora, ha despertado algo que no podemos controlar». Antes de que pudiera responder, el anciano se marchó. Esa misma semana, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en el pueblo. Gente desaparecía, luces extrañas se veían cerca del cementerio, y los animales actuaban como si percibieran una presencia invisible. Sabía que todo estaba relacionado con don Sebastián. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió ir al cementerio. La tumba de don Sebastián estaba completamente destruida, como si algo hubiera salido de ella. El miedo me invadió. Algo, o alguien, había despertado, y no descansaría hasta que cumpliera con lo que sea que se le había encomendado. Desde entonces, vivo con la certeza de que hay cosas que no deben ser perturbadas y secretos que deben permanecer enterrados para siempre.